Chicos, no se olviden, hay en la página del Saga, que es donde están los exámenes pasados, toda la colección. No tienes respuestas, obviamente, solo está la colección de todos los exámenes de ingreso. Cuando dan el examen de ingreso, generalmente les dan distintos exámenes de ingreso. Entonces, mucho cuidado con querer copiar de su vecino, porque probablemente les ha cambiado. Puede que se parezca mucho la pregunta. Ah, es igualita, es lo mismo, van a decir. Pero es suficiente con que les cambien un signo, o incluso en vez de que valga 10, valga 9 o valga 100. O sea, por ejemplo, en este caso la longitud, les cambia todo. Mucho cuidado con eso. No se confíen en querer copiar, por si acaso, una advertencia. La pregunta 10 de este examen me dice que determine la velocidad angular al cuadrado de un péndulo cónico que gira horizontalmente. Un péndulo cónico que gira horizontalmente. Está girando, 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 girando. Formando un ángulo de 60 grados con la vertical. Ok, forma un ángulo con la vertical, me está diciendo, no con la horizontal, con la vertical. Si la longitud del hilo es esto, la masa del péndulo efectúa un movimiento circular uniforme. Circular, uniforme, circular, uniforme. Ahí está, ¿verdad? Entonces, considerar la gravedad, listo. Primero, para esto, una introducción breve que tal vez ya dominan, no pasa nada, que el eje radial es donde se efectúa el movimiento, sería todo este plano, sería aquí el eje radial, se los marco con resaltador. Esto sería el eje radial. Todo eso, mejor se los pinto para que sea más evidente, ¿ya? Todo esto sería el eje radial. Todo eso de ahí. En ese eje radial se cumplen las siguientes formulitas, que es sumatoria de fuerzas radiales es igual a la masa por aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es velocidad tangencial al cuadrado sobre radio, pero la velocidad es igual a la velocidad angular, la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Entonces esto reemplacen aquí y les va a dar esta expresión, ¿verdad? Entonces, primero, analizaremos un poco la geometría de esto. Aquí hay una tensión y aquí hacia abajo, en esta cuerda, hay un peso. Entonces, analizo las fuerzas. La tensión está hacia allá, tiene la misma dirección que la cuerda, ahí está, el peso hacia abajo, y solo hay esas dos fuerzas. Entonces, aquí hay un ángulo alfa que nos ha dado 60 grados, ya les he explicado por qué está ahí. Si está aquí, el ángulo se repite a este otro lado, no se repite aquí abajo, recuerden, no es el contrario, es a este otro lado. Con la vertical, entonces también con la vertical. Bien, ahora, sumatoria de fuerzas en Y no se está moviendo, miren, en el eje X nomás se mueve, no se está moviendo hacia arriba o hacia abajo, no, ahí horizontalmente se está moviendo en el eje, bueno, en ese plano, en el plano horizontal, no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, en Y no se mueve, igual a 0, T coseno de alfa menos mg es igual a esto, entonces la tensión despejando sale eso. Ahora, en el eje radial, en el plano, en ese plano donde se está moviendo, se cumple esto. ¿Qué fuerza? Esta fuerza, allí está, es el opuesto, entonces con seno, opuesto al ángulo, entonces se trabaja con seno, ahí está. Reemplazo la aceleración centrípeta, aquí está. ¿Por qué? Porque la velocidad angular es la que me interesa. Entonces de aquí despejo tensión, tensión es masa por velocidad angular por radio sobre seno de esto. El radio, pero aquí es igual. El radio es este radio que es encerrado aquí. Ese radio es, no es la longitud, es el radio alrededor del cual se está moviendo el eje al cuerpo, del eje, la distancia del eje hacia el cuerpo que se está moviendo, ese radio. Y ese radio, miren, aquí se forma un triangulito que es seno de alfa, es cateto opuesto, R sobre hipotenusa L, entonces R es L seno de alfa, reemplazo eso, seno con seno se va, y me queda esto de aquí. Ahora, la tensión, aquí tengo una expresión para tensión, si se dan cuenta, aquí tengo una expresión para tensión y aquí otra. Voy a igualar esos dos, ahorita les explico por qué he hecho esta construcción, no se preocupen, igualo mg sobre coseno de alfa igual a m, velocidad angular, longitud, m con m se va, no se necesita masa, y la velocidad angular por tanto sería gravedad sobre coseno de alfa, longitud. Gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado, longitud me da la longitud 10 metros y coseno de alfa. Alfa es 60. Uy, ¿de dónde saco? Necesito calculadora. No, un triángulo notable se arman de lado 1,
Si un triángulo equilátero, cada ángulo mide 60, si aquí parten a la mitad, 30, 30, y como se ha partido a la mitad, esto es un medio, y aquí por teorema de Pitágoras sacan que esta línea que han partido es raíz de 3 sobre 2. Entonces coseno de 60 es cateto adyacente sobre hipotenusa, un medio sobre 1. Entonces, un medio sobre 1 es un medio, ahí está. Reemplazo ese valor, entonces un medio por un medio. De aquí se va a ir metro con metro y me va a quedar 10 dividido entre 5, 1 sobre segundo al cuadrado. De aquí me queda la velocidad angular al cuadrado, entonces, que es 2 veces 1 sobre segundo al cuadrado. La velocidad angular, tal y como está escrito aquí en esta formulita, es radianes. ¿Qué es radianes? Radianes al cuadrado porque está al cuadrado. Entonces, es obvio, esa unidad no suele aparecer, no es común que aparezca. No se preocupen, es una de las unidades excepcionales medio raras, ni siquiera es una unidad en sí, es una subunidad. No se asusten si no aparece, uy, ahora no ha aparecido, que esto está mal. No, la velocidad angular es así siempre, medio rarita es esto del ángulo. Entonces, háganle aparecer nomás, no hay ningún problema. Sé que he molestado bastante con las unidades en todos los exámenes, y aquí, ¿cómo estás haciendo aparecer? No se preocupen por eso, realmente aparece, y como está elevado al cuadrado, tengo que elevar al cuadrado. Entonces sería 2 radianes al cuadrado sobre segundo al cuadrado, y mi respuesta sería este inciso.